Hoy vamos a hablar sobre el derramamiento del Espíritu Santo y la gloria inmensurable de salvación de almas. Así que esto ya está profetizado en la Biblia, que antes del día grande y temible de Dios va a haber salvación no solamente en Israel, sino que también va a haber salvación no en una nación, sino en todas las naciones de la tierra. Y es por eso que hablamos siempre del derramamiento del Espíritu Santo a nivel global, porque el propósito de Dios es llenar toda la tierra con su gloria. Ese es el propósito de Dios, llenar toda la tierra con su gloria. Entonces, cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, es Dios enviando su Espíritu y tocando cada corazón para que haya arrepentimiento antes que venga el día grande y temible. Cuando la Biblia habla de el día grande y temible de Jehová, está hablando de los juicios de Dios, que son los que hablan en Apocalipsis cuando se abren los sellos. Empieza a hablar sobre el día grande y temible de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre el plan de Dios en el derramamiento del Espíritu Santo y cómo Dios no solamente quiere salvar tu vida, tu casa, tu familia, sino que Dios quiere salvar naciones enteras. Y la estrategia que Dios va a utilizar es esto, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que esta es la mejor forma como ocurrió en Hechos 2. Esta es la mejor estrategia que la Biblia habla sobre cómo salvar almas, es que el Espíritu Santo sea derramado. Cuando el Espíritu Santo se derrama, imagínense que es como una lluvia que desciende sobre la tierra. Es la mejor forma de tocar toda la tierra al mismo tiempo con la lluvia. Y la lluvia siempre habla es un simbolismo del Espíritu Santo de Dios. Así cuando Elías se postró y dice que oró para que viniera la lluvia, vino una nube que representa la gloria de Dios, y después vino una lluvia que representa también ese derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando vino la lluvia, dice, toda la tierra fue remojada, fue sanada, y otra vez los cultivos volvieron a dar frutos. Y cuando Dios busca frutos, también habla de frutos de arrepentimiento. Entonces, la mejor manera de regar la tierra o tocar toda la tierra es cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama, y entonces hay una gloria inmensurable de salvación de almas. Vamos a leer Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu, ven, sobre toda carne. Después dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces comienza con los jovencitos, con los niños. Dice, vuestros ancianos, después vienen los ancianos, empiezan a tener sueños, y los jóvenes empiezan a tener visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, sobre aquellos que están en la labor del ministerio día a día. Dice que el Espíritu Santo también se va a derramar sobre ellos. Y después dice, daré prodigios en los cielos. En Hechos, Pedro dice, daré señales en la tierra y prodigios en los cielos. Después dice aquí en Joel 30, dice, prodigio en los cielos y en la tierra sangre, fuego, columnas de humo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, como lo que sucedió ayer, que se estaba celebrando Purim. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Dice, la luna se convertirá en sangre. Recuerden que en la cultura judía, la cultura de Israel, ellos se guían es por el calendario lunar, no el calendario solar de 365 días, sino que ellos usan el calendario lunar para medir las fiestas de Dios. Entonces, cuando la Biblia empieza a hablar de la luna llena, luna nueva, luna de sangre, está marcando
estaciones donde Dios se va a mover dentro de las fiestas. Entonces vemos que la luna de sangre, que es la luna completa, un eclipse total, está ocurriendo como señal dentro del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos estas señales o prodigios en los cielos, ese es el indicativo que ha llegado el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Es como para entrar en el reloj de Dios. Si ustedes se pierden las señales, van a llegar tarde al lugar donde deberían estar. Entonces, después dice, después que haya acontecido todas estas señales y prodigios, dice, antes que venga el día grande y temible y espantoso de Jehová, después dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, o sea que en Jerusalén habrá salvación, Israel, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Entonces, cuando hablamos de la luna de sangre, hablamos de estas señales que están ocurriendo en la tierra y prodigios en los cielos. Ayer, desde el lunes 2 de marzo y martes 3 de marzo, estaba la fiesta de Purim. Y dentro de la fiesta de Purim, se recuerdan en el libro de Esther, cuando dice que Esther y Mardoqueo, su tío Mardoqueo, vencieron al que quería destruir al pueblo judío, que era Amán, que dice que había planeado el asesinato del pueblo de Israel, dice que había eh, planeado hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo. Al final, todos los planes del enemigo se revertieron y Amán terminó de morir en su propia arma que había creado. O sea que todo lo que el enemigo crea para destruir, eso siempre se le devuelve a sí mismo. Entonces dice que después que eh, los enemigos murieron, fueron vencidos, fueron derrotados. Dice que hubo una gran fiesta donde se empezaron a repartir regalos y empezaron a hacer sedaca, o sea, ayudar al necesitado. Y a esta celebración, vamos a llamarle celebración, se le llamó Purim. Purim no entra en las 7 fiestas de Dios, sino que es una celebración, más que todo una celebridad, pero ya quedó parte como en la cultura de Israel. Entonces, en Purim se celebra que Dios vence a nuestros enemigos. Eso es lo que se celebra en Purim. Entonces, lo que da, para que no lo vean como una casualidad, sino como una señal, que en esta fecha de Purim 2026, justo en Purim, ocurre una luna de sangre, o sea, un eclipse total. eh, Entonces, esto no lo podemos ver como una casualidad, sino como una señal. ¿Cuál es la señal de que Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre nosotros y traer salvación sobre la tierra? Significa que a partir de esta fecha en adelante, usted tiene que orar intensamente, Señor. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tu familia, sobre tu casa. Este es el tiempo preciso donde Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Este es como si usted va manejando un carro y usted ve que el semáforo dice, pone la luz roja, usted hace alto. Pero si pone la verde, ¿qué usted tiene que hacer? Avanzar. Entonces, esta señal de la luna de sangre es Dios diciendo, avancen, oren por el derramamiento del Espíritu Santo, oren que ya esto es lo que Dios quiere hacer ahora. Ahora, estas lunas de sangre se han eh, hace un par de años, póngale que desde 2016 hacia acá, se ha incrementado la cantidad de lunas de sangre. Significa que esto era algo que antes no se hablaba mucho, pero del 2016 hacia acá, o sea, hace casi 10 años, 11 años, 12 años, se empezaron a incrementar este lenguaje de las lunas de sangre. Era Dios despertando nuestro espíritu para entender que cuando vinieran estas lunas de sangre, lo viéramos como una señal de que Dios en este tiempo quiere derramar su Espíritu Santo. En la Biblia aparecen muchas lunas de sangre, pero por eso que les dije
La luna de sangre puede ser algo positivo porque nos indica que viene el derramamiento del Espíritu Santo. Una luna de sangre, eh, porque en la Biblia aparecen muchas ocasiones la luna de sangre, pero hay una luna de sangre que sí viene dentro de los juicios de Dios, que aparece en los 7 años de la gran tribulación, cuando dice que la luna se va a poner como sangre, el sol se va a oscurecer, o sea que no va a haber luz en la tierra, y dice que va a haber un gran temblor. Todos los desastres naturales van a ocurrir al mismo tiempo. Bueno, la mayoría van a ir ocurriendo como por etapas, pero esa luna de sangre ocurre en Apocalipsis. Esta que estamos viendo en Joel está ocurriendo dentro del derramamiento del Espíritu Santo, pero ahí nos indica, dice, antes que venga el día grande y temible y espantoso de Jehová. Significa que esta luna de sangre es antes, o sea, en el periodo del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, tanto en Joel 2 y Hechos 2, que es la predicación de Pedro, dice, al oír esto, entonces Pedro se para, predica el evangelio puro, que es, habla acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios, por qué Jesús vino a la tierra, cómo se hizo hombre, se hizo como siervo, dice, murió, resucitó y Dios lo exaltó a la diestra para siempre. Y empezó a hablar que estos que estaban hablando en lenguas en el aposento alto habían recibido la promesa de Joel 2 del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces dice en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de vuestra perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era que la comunión unos con los otros, el partimiento del pan, que también habla sobre la Santa Cena, la Cena del Señor, pero también habla de comer. Ellos comían en las mesas y oraban. Pero la pregunta es esta, dice, se compungieron de corazón y las multitudes empezaron a preguntar, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Cuando usted ve a una persona que tiene un corazón que la persona era pecadora y dice, yo necesito ser salvo, ¿qué hago ahora? Entonces esto va a ser crucial. Esto es lo más crucial que usted va a poder hacer como póngase en la posición del evangelista. Esta es la función del evangelista. ¿Cuál es el proceso? En Hechos 2, ellos oraron, permanecieron días de oración, día y noche sin parar hasta que el Espíritu Santo se derramara. Vino una señal visible que fue el viento recio, vino otra señal del fuego, las lenguas de fuego sobre las cabezas de los 120. Ese estruendo reunió las multitudes. Pedro predica el evangelio puro. Las personas son impactadas por la predicación del evangelio acerca de Jesús, pero llega un momento, este es como cuando viene un llamado al altar, pero usted lo tiene que ver como cuando la persona empieza a sentir ese cambio en su corazón. La persona dice, hey, yo necesito ser salvado, yo necesito ser limpiado de mis pecados. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Entonces, usted va a pensar, se va a mover como un evangelista y va a decir, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y entonces podrán recibir el don del Espíritu Santo.
o sea, que sean llenos del Espíritu Santo. Significa que una persona, para poder recibir la llenura, tiene que haber sido salvado, o sea, tiene que haber sido limpiado de sus pecados. Entonces, usted va a decir, tienen que arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Mire, ahora les voy a hablar acerca del perdón de Dios, pero el perdón de Dios puede limpiar con la sangre preciosa de Cristo hasta el peor pecado que usted haya cometido, la peor maldad. Usted dice, Dios no me va a perdonar. Usted puede decir, yo no tengo perdón, esto que hice no merece el perdón. Pero déjeme decirle que si una persona reconoce a Jesús y se arrepiente, dice, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso para perdonarlo y borrar todas sus iniquidades. Es un borrón y cuenta nueva y usted comienza una nueva vida desde cero. Eso se llama la nueva criatura. Entonces el Espíritu Santo se derrama, las multitudes vienen y ¿qué hay que hacer? Predicar el Evangelio. Y cuando esa palabra entra en el corazón de ellos, ellos van a sentir en su corazón, en su interior, que algo tiene que cambiar, una decisión que tienen que tomar, algo que en su corazón le dice, hey, yo necesito de Dios, ¿qué hago ahora? Entonces te va a decir, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, reciban el perdón que viene de Jesús y reciban al Espíritu Santo. Ahí están las cuatro, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, reciban el perdón de pecados y reciban la llenura del Espíritu Santo. Eso es de una vez. Un, dos, tres, cuatro. Y es por eso que a veces cuando hay moveres del derramamiento del Espíritu Santo, como ustedes han visto ahora, por ejemplo, en la Universidad de Florida, donde hubo un mover del Espíritu Santo, los jóvenes empezaron a arrepentirse, ellos iban al altar ellos solos y empezaban a confesar sus pecados mientras había un tiempo de adoración, de alabanza. Y a los días siguientes, en la parte de afuera de la universidad, empezaron a hacer bautismo, pusieron piscinas de estas de plástico y empezaron a hacer bautismos en masa. Eso es lo que sucede cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo. Esa es como una de las etapas iniciales. Hay un cambio de corazón. Y después Dios empieza a hacer señales, prodigios, maravillas, milagros. Pero lo primero que Dios quiere hacer es salvar tu alma. Porque usted puede ser sanado, pero si no salvas tu alma queda bajo juicio. Y Dios lo que quiere es salvar primero tu alma. Y después todo van a venir las añadiduras. Entonces, esta es la pregunta que hicieron aquellos pecadores, aquellos hombres que estaban lejos del corazón de Dios, aquellos que estaban peregrinos y extranjeros, lejos de la presencia de Dios, hicieron esta pregunta: ¿qué haremos para ser salvos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué haremos para ser salvos? Cuando estaba Pablo y Silas en Hechos 16, dice que estaban cantando o estaban orando y cantando a Dios en la medianoche. Dice que en la cárcel donde estaban empezó a temblar. Todas las puertas se abrieron, los prisioneros salieron en la parte del frente, pero no se escaparon. O sea, eso es algo inusual. Un preso que ve una puerta de hierro que se le abre, lo primero que va a hacer es irse. Pero estos presos, como fue la presencia de Dios que abrió todo, ellos se quedaron ahí tranquilos. Entonces el carcelero se asustó, se iba a matar el carcelero y Pablo le dice, no te hagas ningún daño. Cuando vio todo lo que había sucedido, la primera pregunta que le hace el carcelero dice, ¿qué hago para ser salvo? Y Pablo le dice, eh, confiesa al Señor Jesús como tu Salvador, dice, y ser salvo tú y tu casa. Entonces, cuando una persona es salvada, salva la casa, salva la familia. Dios solamente necesita que uno de la familia se salve. Y cuando ese se salva, ese ora o hace
que toda la familia sea salva, así como Cornelio. Cornelio estaba ayunando, estaba orando, daba sedecá, ofrenda para ayudar a los necesitados. Y por causa de Cornelio, toda su familia y todos sus allegados, sus amigos, todos fueron salvados. Eso es lo primero que Dios hace cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo. Después se acompañan con señales, prodigios y milagros. A veces pueden suceder todo al mismo tiempo. No lo quiero poner como que, bueno, esto es así, pero normalmente cuando el Espíritu Santo se derrama, esa fase inicial es para salvar a las personas. Y Dios confirma su palabra con señales, prodigios, maravillas y milagros en el nombre de Jesucristo. Entonces, ya le dije que cuando las personas tienen ese deseo de dar su corazón a Dios, ¿qué hay que hacer? Que se arrepientan de su orar, o sea, guiarlos en la oración. Usted le dice, déjame orar por ti y repite conmigo. Padre, me arrepiento de todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, mi Señor. eh, yo recibo el perdón de Dios. Cuando una persona dice yo recibo el perdón de Dios, es como si fuera un manto de amor que lo abraza. Es el abrazo de Dios que lo cubre. Y la persona ya se siente como que, hey, estoy siendo amado por Dios, el cual antes estaba enojado conmigo, ahora por medio de Jesús recibo el perdón y tengo acceso otra vez al Padre Celestial. Y después dice, bautícense, o sea que hay que bautizarlos y que reciban la llenura del Espíritu Santo. Ese es el proceso. Arrepentimiento, llevarlos a Jesús, reciban el perdón de pecados, eh, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, en antes le estaba diciendo, porque ¿qué aleja a la persona de Dios? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando la presencia de Dios vino? Esconderse de Dios. Porque Dios, aunque es amoroso, Dios también es un Dios santo que no permite la maldad. Entonces, lo primero que hicieron Adán y Eva, si aquellos que caminaban con Dios después de su pecado se escondían, imagínense aquellos que nunca han conocido a Dios, que viven su vida como les place o les da la gana. Entonces las personas viven como con un miedo a Dios, le da miedo acercarse. Otro ejemplo, como Caín, después que pecó, dice, ahora me echas de tu presencia. Después que había cometido pecado, él le dice a Dios, ahora me echas de tu presencia. Claro, después de haber cometido el pecado, él mismo sabía que ya no podía estar ahí. Entonces el pecado que hace nos aleja de Dios. Pero la Biblia describe varias categorías de maldad. Entonces, estas categorías de maldad se describen como pecado, transgresiones, iniquidades, rebeliones o abominación. Entonces, van como de lo peor a lo mucho peor o lo más peor. O sea, lo más horrible, de lo peor a lo más horrible, lo más abominable. Entonces, el pecado, ¿qué significa el pecado en la Biblia? Errar en el blanco. Y la ilustración es que está un arquero, va a lanzar su flecha, está el blanco. Cuando lanza la flecha, no da en el blanco, o sea que erra, no da en el lugar que debería ser. Eso se llama en la Biblia pecado, errar en el blanco, que fue lo que hizo Caín. Porque Dios le dice a Caín,
Caín, este sacrificio que hiciste no me agradó, pero si tú cambias, eh, ¿no hará Dios también bondad hacia ti? Entonces Dios le permitió a Caín una sugerencia para hacerlo bien, pero Caín no quiso. Y como no quiso, se dice, se enseñó sobre su hermano y lo mató. Entonces del pecado pasó una transgresión peor. Otra, otra categoría de maldad sería transgresiones. Es pasar o cruzar la frontera o cerca de protección. Entonces imagínense que es como una cerca, así como las ovejas están dentro de un cerco. Si la oveja se sale de ese cerco, afuera de ese cerco es como saltarse la protección que tiene el pastor. Entonces, cuando ella sale de ese cerco, salen de desobediencia. Y como salen de desobediencia, se puede perder o puede venir un animal salvaje y se la come. ¿Por qué? Porque rompió la ley. O sea, se salió del lugar de protección. Número tres, otra categoría de maldad sería iniquidades. Iniquidades tienen que ver con una persona que tiene un corazón, un carácter torcido. Entonces, eh, cuando el rey David en el Salmo 51 dice, después que él había cometido pecados, transgresiones, iniquidades, David dice, Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto. Entonces, David entendió que había algo dentro de él, aunque Dios lo había llamado un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo había ungido, ya era un rey, era un hombre de batalla que siempre salía librado de todo tipo de mal, pero un día dice que David no fue a la batalla, dice que desde su palacio miró a otra mujer y la codició en su corazón. Después David cometió todo cierto tipo de pecados, cometió adulterio, cometió eh, asesinato, mentiras, todo lo que se podía decir como maldad, el rey David lo hizo. Pero después de eso, el, el- el hijo que nació de ahí murió. Después David se arrepiente de sus pecados, entonces le dice a Dios, Dios, ¿sabes qué? Mi corazón, este corazón que yo tengo, como que no te funciona. Entonces él dice, crea en mí. Y la palabra crea ahí es la misma palabra cuando Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, David le está diciendo a Dios, este corazón que yo tengo de piedra no me funciona. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que te agrade, un espíritu recto dentro de mí para hacer las cosas que a ti te agradan. Cuarto nivel de maldad, rebelión o abominación. David también dice en el Salmo 51 que él había cometido iniquidades y que se había rebelado contra Dios. ¿Y una rebelión qué es? Es un acto consciente de maldad, sabiendo que a Dios no le agrada eso. La rebelión es en contra del orden natural. Entonces, el rey David cometió todo esto, pecados, transgresiones, iniquidades. David las cometió las cuatro, todas. Adulterio, asesinato. Dice que el profeta Natán descubrió su maldad, dice que David se arrepintió, pidió a Dios que tuviera misericordia. O sea, que cuando una persona se arrepiente para pedir misericordia por Dios, para que Dios tenga misericordia, no importa qué maldad hayas hecho, qué pecado hayas hecho, qué transgresión hayas hecho, qué iniquidad hayas hecho, qué rebelión o abominación hayas hecho, después que tú tengas un corazón contrito y te arrepientas de todo lo que has hecho, la misericordia de Dios es tan grande, tan superior, que puede limpiar lo peor que hemos hecho, la peor maldad. Dios puede limpiar nuestra iniquidad y nuestras rebeliones. Hubo otro rey que se llamó el rey Manasés, que también hizo lo malo delante de Jehová. Este fue incluso peor que el rey David. Dice que el rey Manasés cometió las peores rebeliones. Eso aparece en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo del 2 al 20.
Dice que Manasés cometió abominaciones en contra de Jehová. Dice que puso ídolos dentro de la casa de Jehová. O sea, todo lo que Dios estuvo luchando en el libro de los jueces para quitar a los falsos ídolos, los dioses, todo ese panteón de dioses, dice que Manasés puso todo eso en la casa de Jehová. Los puso en los atrios y levantó lugares altos alrededor de Jerusalén para que las personas adoraran a los falsos ídolos. Fue tanta la maldad que tenía el rey Manasés que dice que pasó a sus hijos por el fuego. Y ahí dice por el fuego de Baal. ¿Qué significa eso? Cuando hablaba de en el lugar que se llama Gehión, que ese lugar eh, se describe como si fuera el infierno en la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué se describe como el lugar que se parece al infierno en la tierra? Porque en ese lugar, en esos tiempos de Manasés y otros reyes de Judá, pusieron una estatua grande, que era una estatua de, ya sea de Baal o de Moloch, y esa estatua la prendían con fuego, y como eso era de metal, eso era como si fuera un horno caliente. Entonces lo que hacían para adorar a Baal o a Moloch, ¿qué hacían? Sacrificaban niños, bebés, y los ponían, o sea, el Moloch era como una estatua con los brazos así abiertos, y ponían a los bebés en los brazos calientes, ardiendo, para sacrificarlos a los falsos dioses. Por eso que Dios dice que abominaba a estos ídolos, a Baal y a Moloch, porque esto eran las ofrendas y sacrificios que ellos hacían, poner bebés. Entonces los bebés, obviamente, ellos gritaban con fuerza por el dolor, y los sacerdotes de Moloch lo que hacían era tocar tambores fuertes, tum, 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 tum. ¿Para qué tocaban voces fuertes y gritaban? Para que no se escuchara el llanto de los niños. Bueno, aquí dice que el rey Manasés, una persona que se supone que tenía que haber sido un hijo de Dios, fíjense, eso no importa si una persona es ungida. ¿Qué es lo que más importa? Es el corazón. Si tu corazón está dañado, todo lo que vas a hacer está dañado. La unción simplemente multiplica la maldad o aumenta la bondad. O sea, la unción es como un multiplicador. Y acuérdense que Lucifer en Ezequiel 28 dice en inglés, dice, porque tú eres un querubín ungido. O sea, que él también estaba ungido, pero él se multiplicaba con lo que hacía, pero asimismo también multiplicó la maldad. Pero si ustedes tienen un corazón con forma de Dios, recibe la unción, ese amor, esa misericordia, el servir a otros se multiplica. Bueno, dice que el rey Manasés en su rebelión contra Dios, dice que sacrificó a sus propios hijos a los ídolos. Entonces dice que Dios se airó contra Manasés, y dice que di- cuando se llevan a todas las personas en cautiverio, dice que allá en ese lugar, cuando el rey Manasés entró en angustia, dice que miró a los cielos y se arrepintió de todos sus pecados, de toda la maldad que había hecho. Dice que Dios lo volvió a ver, y la misericordia era tan grande, que Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, lo hizo regresar otra vez a la tierra. Ahora, a pesar de que Dios lo perdona, las consecuencias del pecado ya quedaron agravadas. Pero lo que hace Manasés es corregir toda la maldad que había hecho. Así que cuando regresa después del cautiverio, lo sacan, lo liberan, lo primero que hace es destruir los propios altares de los dioses que construyó, edificó, los derribó otra vez. Y los lugares altos también fueron derribados. Ahora imagínense que Dios considera esto una abominación, porque dice que en Segunda de Crónicas Dios llama a esto que hizo el rey Manasés
la abominación de las naciones. O sea, que en las naciones eso era lo que hacían. Donde habían dioses, ellos sacrificaban a los niños. Entonces Dios llama esto la abominación. Esto es como lo peor de lo peor. Entonces, pero siempre que haya un corazón contrito y la persona mire otra vez a Dios y se arrepiente de sus pecados, Dios puede perdonarlo. Entonces, todos nosotros, por ahí dice, cuanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice, porque fuimos destituidos, todos fuimos destituidos. Y todos estamos bajo cierto tipo de maldad, pecados, transgresiones, iniquidades, rebeliones, abominaciones, cosas que tan turbias que si usted las dice, las personas se pueden, es tan horrendo que no se pueden ni pronunciar. Hay maldades que las personas le hacen a otras personas que no son ni pronunciables, son tan horribles, tan asquerosas, tan malvadas que no se pueden ni decir. Pero fíjense lo que hace Dios. Si usted se arrepiente hoy de todos tus pecados, toda persona que está escuchando esta palabra, toda persona que haya cometido pecados, transgresiones, iniquidades, rebeliones, abominaciones en contra de Dios y en contra de su prójimo, si usted se arrepiente hoy de todo tu corazón y tú quieres ser libre de toda maldad, ser libre del juicio final, solamente Jesús puede perdonarte. Si tú te arrepientes, Jesús te puede perdonar en este día. Te arrepientes y dejas toda la maldad, no la vuelves a hacer y reconoces a Jesús como tu Salvador, Jesús te puede salvar en este día. Y miren la misericordia de Dios tan grande que dice Éxodo 34:7. Dice que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. O sea, las cosas horribles y espantosas que hemos hecho, Dios puede perdonar todo esto, incluso la rebelión, porque acuérdense que el pueblo, y esto era el pueblo de Israel, aquí se está hablando del pueblo de Israel, ni siquiera de naciones. El mismo pueblo de Israel había cometido iniquidades y rebeliones. Lo peor de lo peor. ¿Qué fue lo que hicieron? Acuérdense que ellos levantaron un becerro de oro como un falso dios. Ya eso era rebelión en contra de Dios. Y se merecían el castigo. ¿Y qué hace Dios? Los perdona, tiene misericordia. Dios perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Dice, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Significa que Dios sabe si la persona va a seguir cometiendo maldad o si se arrepintió realmente de su maldad. Eso significa que no puedes engañar a Dios. O te arrepientes de verdad o puedes simular que te arrepentiste, pero sigues haciendo tu maldad a escondidas, en los secretos. Dios todo lo ve. Su presencia está en todos lados. Dios es omnipresente. Él todo lo ve. No te puedes esconder. Si vas dentro del mar, Dios está allá. Si vas debajo de la tierra, Dios está allá. Si estás dentro de una cueva, Dios está allá. Si estás en lo oculto, en un cuarto secreto, Dios está ahí. Dios está en todos lados. No te puedes escapar. Dios sabe todo lo que estás haciendo. Dice, porque de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Eso es reconocimiento a Dios. Cuando una persona se arrepiente, una acción es, el primer mandamiento, adorar a Dios. El 9 y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora, Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Fíjense, es un pueblo que de dura cerviz. Y la dura cerviz siempre nos va a llevar a cometer pecados transgresivos, a desobedecer a Dios, desobedecer su voz. Pero en este tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, este es el plan de Dios. Sé salvo tú y toda tu casa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Arrepiéntanse de todos sus pecados, no solamente los tuyos, sino los de tus hijos en tu casa. Si usted sabe que algún
hijo suyo está haciendo alguna maldad y usted no lo detiene, entonces usted permite esa maldad. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, reciban el perdón de pecados y reciban el don o la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, el plan de Dios es traer el derramamiento del Espíritu Santo va a traer una gloria inmensurable de salvación de almas que van a ser ganadas para Jesús. Y cuando el derramamiento se manifiesta, esta es una de las acciones que hay que hacer, salvar las almas. Ahí usted va a entrar en la oficina del evangelista. Después de la oficina del evangelista que viene, pasa a la oficina del pastorado, o sea, cuidar esas almas que se han salvado. Y después viene bueno, las oficinas, en Hechos 2 se ven las 5 oficinas. Están los apóstoles orando. Esa era la oficina de los apóstoles, la oración y la palabra. Después viene Pedro, predica y en medio de eso profetiza. Esa es la oficina de los profetas. Después 3, Pedro hace la parte del evangelista. Predica sobre arrepentimiento, perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ahí mismo en Hechos 2 viene la oficina del pastorado, que es cuidar a las almas. Dice, perseveraban en la doctrina, los cuidaban. Y ahí mismo viene eh, la, el ministerio quíntuple, donde está la oficina de los maestros, que dice, y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Entonces los apóstoles los cuidaban como pastores y venía la didache o la doctrina, la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, la cena del Señor, la oración, estar en las mesas, orar, adorar a Dios. Y en el medio de eso dice, la iglesia se multiplicaba, había CDK, que era la ofrenda para ayudar a los necesitados. Todo eso cambia cuando tu corazón es cambiado y se ordena al corazón de Dios. Entonces Dios quita tu corazón de piedra, porque a veces Dios tiene que quebrantar ese corazón de piedra y ponerte una cirugía corazón abierto. Dios, ponerte un nuevo corazón que agrade a Dios en espíritu y en verdad. Así que vamos a orar en esta noche. Repitan conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda estar contigo eternamente y para siempre, para que yo pueda amarte, adorarte y servirte por los siglos de los siglos. Padre, perdónanos por todos los pecados que hemos hecho, transgresiones, iniquidades, rebeliones o abominaciones que hemos hecho, Señor. Perdónanos y ten misericordia de nosotros, Señor, que tus misericordias sean mayores que nuestra propia maldad. Y te pedimos, Señor, que podamos recibir ahora el don de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, que mi familia y yo y mi casa seamos salvos en el nombre de Jesús. Que yo, mi familia, en el vecindario donde estoy, mi región, sean salvas en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Espero que tengan un día bendecido, prosperado en victoria. Saludos a todos los que se conectaron en esta noche. Un abrazo, bendiciones, que tengan una linda semana, una semana de victoria, de avance en el reino de Dios. Bendiciones y saludos.